Bienvenido una vez más a su canal Mundo de las Matemáticas Matrix Math. Mi nombre es Edwin Anco, creador y productor de este canal. Para recibir más videos no olviden de suscribirse y dar like. Sin más introducción, empecemos. Tenemos una figura sobre la cual tenemos una curva y esa curva representa la gráfica de una función cualesquiera, una función arbitraria. En esa curva tenemos un punto cuya abscisa es A, su ordenada es f de A, es la imagen de A través de la función f. El par ordenado sería A, f de A. A ese punto lo estoy etiquetando con el nombre P. Por ese punto va a pasar una recta llamada la recta tangente. Esa recta tangente es muy importante debido a que la pendiente de esa recta tangente es precisamente la derivada de la función dada en el punto A. ¿Cómo así entonces obtendría la pendiente de la recta tangente? Ya que bastaría calcular esa pendiente para poder saber la derivada. Eso es lo que precisamente quiero. Muy bien, así como esta no es tan sencillo. Para eso recurrimos al concepto de geometría analítica, básicamente el cálculo de pendiente con dos puntos de paso. Voy a generar aquí dos puntos cualesquiera sobre la curva. Entonces, por esas dos curvas pasa otra recta llamada la recta secante. Si nosotros calculamos la pendiente de esta recta secante, ya prácticamente tendríamos la mitad de lo que requerimos hacer. Muy bien, calculemos. Sería el cociente entre la diferencia de las ordenadas de los dos puntos dados entre la diferencia de las abscisas. La diferencia de las abscisas, si nosotros restamos a más h menos a, me va a dar precisamente la longitud de este segmento y eso es h. Muy bien, ya tendríamos la pendiente de la recta secante. Ahora lo que voy a hacer es aproximar este punto lo más que pueda a este punto. ¿Y con eso qué voy a ganar? Fácil. Con eso ganaría de que esta recta se acercaría también cada vez más a la recta tangente, y eso es mi intención precisamente, porque si yo logro acercar lo más posible, en algún momento puedo asumir que esto va a coincidir con la recta de color rojo. Entonces puedo yo decir la pendiente de la recta secante es lo mismo que la pendiente de la recta tangente, pero si logro acercar. ¿Cómo logramos acercar? Cada vez que escuches la palabra acercar en matemáticas es límite. Cuando nosotros queremos acercar algo, tenemos que aplicar límite. Entonces, límite cuando esta distancia se haría mucho más corta si es que este punto se acerca cada vez más a este punto, ¿sí? Porque mire, si estamos aquí, el h sería esta pequeña distancia, ¿sí? Si estamos más cerca, mucho más pequeño sería el h. Entonces, el h tendería a 0. Aplicamos ambos miembros, límite cuando h tiende a 0. Con eso lograríamos que este punto se aproxime a esto. Quedaría de esta manera, pero nosotros sabemos de que cuando el h tiende a 0, la pendiente de la recta secante que era va a coincidir con la recta tangente, porque este punto se acerca, ya les dije, y eso hace que la recta secante coincida con la recta tangente. Por lo tanto, esto ya se convierte en la pendiente de la recta tangente. Luego quedaría de esta manera. La pendiente de la recta tangente sería esta expresión. Como nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función f en el punto A, entonces, ¿cómo sería? Así quedaría expresado finalmente la derivada de la función f en el punto A. Sería límite cuando h tiende a 0, f de a más h menos f de a sobre h cuando h es mayor que 0. Esta notación es la notación de Newton. Esa notación también se puede expresar de esta manera, pero esto ya es la notación de Leibniz. Ambos significa derivada en el punto A. Y esta expresión vendría a ser la definición de la derivada. Esto es conocido como la definición de la derivada. A partir de ahora, cada vez que yo mencione definición de la derivada, estoy refiriéndome a esta expresión. ¿De acuerdo? Podemos escribir en esta notación o en esta notación. Ahora veamos un ejemplo. Me dice determinar la derivada de una función cuadrática, en este caso
usando la definición de la derivada. ¿Cómo lo haríamos? Recurrimos al concepto de la definición, recuerdan anteriormente lo he explicado, que viene a ser esta expresión. Estamos utilizando la notación de Newton. Bueno, vamos a evaluar en el numerador, sería la función evaluada en este punto. En vez de x reemplazo esta expresión aquí. Lo mismo, cuando yo quiero encontrar f de a, sería evaluar a la función en vez de x, a. Sería aquí, ¿no? ¿Cómo quedaría? Sería de esta manera. En vez de x estoy reemplazando a más h, pero ¿dónde lo voy a reemplazar? Aquí. Tendríamos, en vez de x a más h, sería 2a más h elevado al cuadrado, que está aquí. Menos 3, en vez de x a más h, sería 3 por a más h, más este 1. Todo esto sería f de a más h. Menos, aquí está el menos, f de a, entonces en vez de x, reemplazo a aquí. Sería 2 por a al cuadrado, menos 3 por a más 1. ¿De acuerdo? Y sobre h, eso no hay problema. Hay algo que quiero recomendar. Hay muchachos que evalúan el límite de frente. Si tú evalúas aquí el límite, te va a salir lo más probable 0 entre 0, lo cual sería una indeterminada. No estarías logrando nada con eso. El punto sería, o un indicador sería, siempre procura de factorizar un h aquí en el numerador y con este h del denominador tiene que irse. O sea, es decir, un h en el numerador o un h en el denominador tiene que simplificarse, recién evaluar el límite. Otra cosa, el límite siempre tienes que mantener hasta el final, a menos que lo evalúes, a menos que lo lleves al límite, ¿de acuerdo? Si no has llevado al límite todavía, no puedes dejar de escribir. Aplicando la propiedad distributiva, el 2 podemos distribuir, pero antes tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado, que va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Como es el primero al cuadrado menos doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Como esto es más, aquí hay un error, hay que corregir, aquí sería más, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora este 2 multiplicaría todo, ¿no? Por lo tanto coloco paréntesis. El menos afecta a ambos términos, por lo tanto distribuye el 3, sería menos por más, sería menos, 3 por a sería 3a, menos por más es menos, 3 por h, 3h, más 1. Toda esta expresión vendría a ser esto. Menos, ahora el menos afecta a todo. Lo voy a distribuir también. Sería menos por todo esto, sería menos 2a al cuadrado, menos por menos más, 3a, menos por más es menos 1. ¿De acuerdo? Sobre h. Aplicando la propiedad distributiva, el 2 podemos distribuir a los tres términos. Sería 2a al cuadrado, que está aquí, 2 por 2 sería 4ah, que está aquí, 2 por h al cuadrado, que está aquí. Esto lo copiamos nada más, esto también lo copiamos, no hay ningún problema. Aquí podemos eliminar algunos términos, ya que se hacen 0. Fíjense qué términos se van a ir. Mire, sería 3a negativo con 3a positivo se hace 0. Más 1 con menos 1 se hace 0. ¿Qué más? 2a con menos 2a se elimina. Lo único que me va a quedar son estos tres términos, ¿de acuerdo? Y de esos tres términos voy a factorizar y me quedaría de la siguiente manera. Factorizando h quedaría de esta manera. Aquí el h salió afuera, eso significa factorizar en términos vulgares, sacar afuera, fuera del factor, algo que se repite. Se repite h, aquí también se repite h, h. Por lo tanto podemos factorizar h. Como ya salió afuera, solamente me quedaría 4a. Aquí había 2h, uno de ellos salió afuera, solamente me quedaría h nomás. Por este 2, 2h. Aquí ya salió el h afuera, me quedaría menos 3 sobre este h. Podemos simplificar este h que está aquí, me quedaría límite de toda esta expresión. Teniendo esta expresión, ya puedo evaluar el límite. Ya puedo llevarlo al límite. ¿Ya? Es lo más correcto decir, llevamos al límite. Llevemos al límite. ¿Qué significa llevar al límite? Algunos profesores lo toman como en vez de h reemplazar 0, pero digamos que no es tan correcto, porque cuando hablamos del límite
lo que significa de que el h va a ser muy pequeño, muy pequeño. Entonces podemos considerar casi cero. Entonces, si esto es muy pequeño, esta expresión, que sería 2h, va a seguir siendo muy pequeño. Por lo tanto, toda esta expresión va a ser prácticamente 4a menos 3, con una cantidad muy pequeña, despreciable, prácticamente como 0. Entonces solamente me quedaría 4a menos 3. ¿Cómo se entiende eso? Cuando h es muy pequeño y toda esta expresión prácticamente se reduce a 4a menos 3. Solamente se tiene que tener en cuenta los términos que no dependen de h. Y tendríamos esta expresión. Fíjense aquí, cuando ya se lleva al límite, ya no tienes por qué escribir el límite. Cuando ya se utilizó el límite, ya no tiene que aparecer el límite aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de la función f en el punto A sería esta expresión. Hay otra cosa que quiero aclarar. El límite, bajo ningún momento he dejado de escribir, hasta cuando ya lo utilicé. También los errores más frecuentes sería el igual, algunos colocan aquí. Estaría totalmente mal colocar este igual aquí. Límite h tiende a ser igual, colocan. Eso estaría muy mal. Por último, esto sería la respuesta. Pero como a es cualquier número, yo puedo hacer un cambio de variable. En vez de a coloco x y quedaría de esta manera, ¿no? Esto muchos profesores lo toman en cuenta en términos de x, o simplemente lo dejas en términos de a, no habría ningún problema.